Señores, Lucha Libre y Más se viste de gala, de lujo, hoy con una mega estrella de la lucha libre de Puerto Rico. De leyenda pasa, pero con mucho más. Su majestad, el profe. Saludos, tiguerazo, cómo me lo trata la vida aquí, pues muy contento, satisfecho y muy agradecido de la fanaticada dominicana por el cariño que demostró. Yo sé que son tu gente y que obviamente muchas gracias a toda la gente que se dio cita y a toda la gente que nos atendió, que fue espectacular. Esto fue algo que yo tenía en mi bucket list. Yo quería ir a la República Dominicana porque tenía un compromiso, porque hace muchos años atrás Ya Veneno me dijo que quería llevarme a la República Dominicana para que trabajara con él, porque me vio luchando con Maelo y vio una lucha acrobática, movimiento, y él quedó impresionado y habló conmigo: mira, yo quiero que llevarte a la República Dominicana para que haga una campaña allá. Pero eran los tiempos que yo estaba súper pegado acá de manager, estaba haciendo televisión, haciendo todo. Cuando habló con Carlos, Carlos dijo: no, yo lo siento, pero no puedo dejarlo ir en este momento porque tengo mucho invertido en él. De Vega Baja para el mundo, profe, de Almirante para el mundo. ¿Toda su vida vivió en Almirante? Toda mi vida he vivido en Almirante. Nací en el barrio Almirante Sur, en La Pica, que le dicen. Vivo exactamente a 100 metros del lugar exacto donde yo nací. Nací allí en el mismo barrio Almirante Sur, con una comadrona, un 7 mesino que apenas pesaba 3 libras y media, que mis tías decían: no le coja cariño, que este se va a morir. Y mi tía, ya tú no estás, yo todavía estoy aquí dando candela. Así que el profe nace en Vega Baja. Obviamente he corrido prácticamente la mitad del hemisferio. He estado en Canadá, he estado en Chicago, he estado en Portland, he estado en Montana, en México, en Panamá, ahora en la República Dominicana. Estuvo prácticamente en casi todas las islas del Caribe. Y he tenido la dicha de que me ha ido muy bien y que mucha gente me considera una leyenda. Profe, saliéndonos del cueco, nombre de su papá. Mi papá se llama Don Ángel Pantoja Rivera, exactamente el mismo nombre mío. ¿Su madre? Mi madre se llama Leonida Rivera, era primo. Por eso. Profe, ¿cuántos hermanos son ustedes? Bueno, soy yo mismo y yo. ¿Usted es solo de ellos? Soy hijo único. Tuve 500, afortunadamente, mis tías y mis tíos. Mi papá tuvo 3 hermanos, mi tía tuvo 4 hermanas, pero que eran muy prolíficas. Y afortunadamente Dios me dio más de 40 primos que nos criamos juntos en una tribu, y mi papá fue el papá de muchos de ellos. Y de verdad, en el sentido de que fue la figura paterna de todos ellos, fue el que los atendió, que los educó y que les enseñó el camino de la vida. Y por eso yo no tengo primos, yo tengo hermanos y hermanas que me dio la vida. No voy a ser imprudente en preguntarle la edad suya, pero ¿en qué año y qué luchador a usted le inspira a practicar lucha libre? ¿Cómo se llamaba la empresa? ¿Por dónde la veía? Y todo eso, profe. Bueno, yo tengo 71 años, no lo niego en ninguna parte del mundo porque... Profe, ¿usted es sastre? No, estoy aprendiendo. Para mí que usted hizo un ruedo a los años, porque usted se ve muy bien para 71 años. María, gracias. Yo creo que yo llegué a pesar 290 libras, ahora estoy en 185 libras. Me he quitado casi un hombre de encima en el peso. Es cuestión de aprender que hoy en día, a los 71 años, yo me siento más cómodo en mi cuerpo, más ágil, más liviano y en mejor condición física que cuando tenía 50 años de edad. Profe, ¿cuál fue su inspiración para ser luchador? Bueno, yo creo que estaba predispuesto a ser luchador porque mi papá amaba la lucha libre. Mi papá era fanático de la lucha libre. Él se fue a vivir a Chicago siendo yo muy pequeño, y allá veía la lucha de la AWA, Bergania. Veía la lucha de Bergania, veía la lucha de Dick the Bruiser y toda esa gente de los años 60 y 70 en Chicago. Luego íbamos a ver las películas del Santo, y de ahí adelante pues yo me enamoré de la lucha libre. Luego me vine a Puerto Rico, ya
en tercer grado en adelante, volví a Puerto Rico. Ahí mi tía Celia se casó con el Chino Reyes. El Chino Reyes, un luchador que viene de la misma escuela del Invader de Chicago. Y un día estábamos jugando lo que ahora llaman backyard wrestling, que es montamos 4 palos y cartones y nos poníamos a inventar como si fuéramos luchadores, copiando lo que habíamos en televisión. Y mi tío el Chino me vio a mí y me dijo, oye, yo tenía 14 años, pero ya tenía la misma estatura de ahora y físicamente, como nosotros criamos en el monte, corriendo, brincando, saltando, pues yo era ágil, tenía fuerza, estaba cuadradito. Y él me dijo, oye, tú tienes por venir, te voy a llevar a Arecibo, que hay una escuela de lucha libre, para que te pulas, para que aprendas. Y mi tío, pues, me forjó, me ayudó. Ahí él se encontró con Barrabás, y entre Barrabás y él me pulieron mucho más. Y así fui aprendiendo con Ricky Ruiz de Arecibo, también fui forjándome, hasta que aprendí la disciplina de la lucha libre, eso de 4 meses cogiendo caídas, te enseñaban pistolas, te enseñaban muchas cosas, y siempre tuve el privilegio... Que los luchadores de ahora no saben lo que es pistola. No, tuve el privilegio de que todos los luchadores veteranos, como lo primero que me dijeron mi tío era, tienes que ser humilde, escuchar y tener disciplina. Y yo fui tomado de la mano de todos esos veteranos, Huracán Castillo, Chetoje, Gran Toledo. Mucha gente de hoy en día no recuerda esos nombres ni sabe quiénes son. El Rayo Boricua. El Rayo de Bayamón. Toda esa gente, estaba el Rayo de Bayamón y el Rayo Boricua. El Rayo de Bayamón, que era Barrabás. Ajá. Toda esa gente me cogió bajo su tutela y me enseñaron y me protegieron y me ayudaron y me enseñaron a respetar y amar la industria de la lucha libre, y poco a poco fui creciendo hasta que en una ocasión el Chino Reyes, mi compadre de Cartagena, y que era un luchador muy bueno en su tiempo, decidimos formar una escuela de lucha libre en Almirante. En el momento que usted está ya entrenando como luchador, ¿cuál luchador en Puerto Rico se llamaba el Apolo? Bueno, ese Apolo vino después. Pero en los años, yo le estoy hablando de los años 60, 70, por ahí. Había un Apolo, pero ese yo no lo conocí. Luchaba con Arturo Mendoza en Mayagüez. Exactamente. Y yo fui a luchar a Mayagüez para Arturo Mendoza como mano blanca. ¿Cómo te llega ya de aficionado su primera lucha? ¿Con quién usted la hace, profe? Mi primera lucha la hice en San Germán, en el Arterio Torres de San Germán. La primera lucha profesional, estrenando mi licencia, la hice contra Pantera Negra. Pantera Negra en aquellos tiempos era uno de los grandes de aquellos tiempos. ¿El cubano? Es boricua. Ok. Es de Isabela. Pero lo presentaban a la gente como cubano, una melena larga. El cubano. Yo sé que un moreno es como cubano, lo presentan como cubano. Irónicamente, nos encontramos casi 45 años después. Yo no supe más de él, yo pensé que había muerto, porque no sabía de él, porque como yo estaba comenzando, él me dio lo que antes se llamaba una majá. Una majá, me dio una majá. Piensa que ese chamaquito tiene que aprender a respetar la lucha libre, y me dio una majá. Y lo que acá en Boricua es una paliza. Me dio duro, me apretó, me enseñó que esto era para hombres. ¿A 3 caídas era en ese tiempo? No, era una sola caída, y si gracias a Dios que fue una sola caída, porque si no me hubiera matado. Y afortunadamente pues nos encontramos hace poco y todavía nos vemos, porque en Isabela Wrestling Federation, una empresa que hay en Isabela. Sí, que yo estuve allá con ustedes. Por cierto, ya tú sabes, lo viste allí a Pantera. El hijo de él es el que lucha con... El hijo de él es el que lucha... Panterita. Ok. El papá de él fue el que y nos encontramos hoy en día y hablamos sobre esos tiempos, y incluso son unos recuerdos impresionantes. Pero es que la vida me ha dado tanto en la lucha libre, y yo he vivido tanto en la lucha libre, que tengo que organizar todas esas ideas, porque me han pedido mucha gente que escriba un libro, y estoy en esa. Profe, ¿cuál era esa empresa donde usted debutó? ¿La de Arturo Mendoza? No, era de un galán. Se llamaba Galán, era del área oeste. Bueno, luchaba por todo Puerto Rico. La gente le decían que era hombre que tenía la cabeza al revés, porque tenía una barba bien negra, con el pelo pintado, y una peluquita. ¿Con qué nombre usted luchó? Mano Blanca. Mano Blanca. Era una botita blanca, una trucita blanca y un guantecito blanco. Sin máscara. Sin máscara.
y le daba caratazos y luchaba con Castillo y Sabin Rodríguez y Pantera y Castro Salvaje, Gato Bantés, con todos esos monstruos de aquellos tiempos. Y ¿Qué usted ha sabido de Castro Salvaje? Castro Salvaje me dicen que todavía está por ahí, los hijos están por ahí. Pero para allá, para Río Grande. Vive por Río Grande. Me dicen que se encuentra muy bien. Alguien lo vio, me dijo un amigo mío, Omar, que lo había visto en una actividad de los muchachos que están en la iglesia, luchando por el poder. Ok. Ese grupo de cristianos que son luchadores, me dicen que lo vieron en una de las actividades de ellos. Ok. Profe, ¿dónde usted llega a explotar ya como luchador? ¿Dónde llega el nombre del profe? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Bueno, antes de yo ser el profe, yo era Ángelo Rivera. Ángelo Rivera hacía pareja con Chiquistán. Alguien nos vio juntos y dijo, todos los chamaquitos se ven bien, son jovencitos, bien parecidos, estilo aéreo. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de 72, año 72. Donde yo monté la escuela con mi compadre Cartagena. Cartagena era mi pareja. Entonces a Chiquistán, que fue uno de los estudiantes de nosotros, lo fuimos llevando porque queríamos que Chiqui fuera el rival de nosotros, porque Cartagena era mi rival, era mi pareja, y a Chiqui lo estábamos preparando para unirlo a Barrabás, para hacer los duelos entre el poderoso y Cartagena, el poderoso Cartagena y Mano Blanca contra Chiquistán y Barrabás. Pero mi compadre se fracturó una pierna, él era policía, está ahora mismo en Colombia, muchas bendiciones, y fuimos a una empresa donde nos hicieron el Toro Maldonado. Toro Maldonado nos ve a nosotros y nos dice, oye, ustedes todos, como que juntitos, pues se ven bien, son jóvenes, porque éramos jóvenes y éramos lindos y movíamos bien. Ustedes dos se ven bien como pareja. Y esa pareja... Ángelo Rivera y Chiquistán. Esa pareja fue creciendo y fue la cara de muchas empresas como la Chicago Promotion, una empresa que tuvo Alfredo Escalera, una empresa que venía de Estados Unidos, donde Chiqui y yo luchamos. En una de las luchas luchamos Hércules Ayala, Chiquistán y Ángelo Rivera contra Macho Man Randy Savage, Bob Orton y su hermano Barry O. Ese era el nivel al que estábamos llegando nosotros. Pero estuvimos escalando y lo convertimos en la cara de muchas empresas y llegamos a tener muchos campeonatos. Luchamos para Stu Hart en Canadá, luchamos en México como los Rockers, en Canadá hacíamos de los hermanos Perón como argentinos. Oye, los hijos de Perón. Los hijos de Eva Perón, porque lo que sucede es que en esos tiempos estaba la guerra de las Malvinas. Y en Canadá, siendo un Commonwealth, Canadá es un Commonwealth, lo mismo que Puerto Rico con Estados Unidos, Canadá lo es con Inglaterra. Así que allí había muchos luchadores británicos luchando y estaba la guerra con las Malvinas, que estaba peleando contra Argentina, pues dijeron, vamos a llevar estos dos para que fueran allá a hacer guerra con los británicos. Y allí tuvimos una campaña muy buena y estuvimos prácticamente casi un año luchando por allá por Canadá. ¿Quién fue con ustedes a Canadá? Estaba Hércules Ayala, estaba Huracán Castillo Padre, Hércules Ayala, que fue el que nos llevó, que ese, en paz descanse, ese era nuestro papá, o nuestro hermano mayor, el hombre a quien tanto le debemos, que nos protegía, porque nos habían hablado para ir a luchar a El Salvador. Y era la época aquella tumultuosa, donde El Salvador estaba bien peligroso. Y con la guerrilla. Con la guerrilla, que fue cuando mataron al obispo. Al obispo. Al obispo. Oscar Arnulfo Romero. Entonces, cuando íbamos a ir para allá, Hércules nos llamó y dijo, no, ustedes no van para allá. Denme un break y yo me lo voy a llevar para Argentina. Yo me lo voy a llevar para Canadá. Y él habló con Estujar y nos abrió las puertas y fuimos para allá. Y gracias a Dios nos salvó. Porque yo sé que uno de los muchachos se llevaron a Huracán Castillo Jr. y se llevaron a Gino Paoli. Y a Gino Paoli creo que lo trataron vino con una herida en el estómago porque era la cosa bien complicada y bien difícil en aquellos tiempos. Afortunadamente salieron con vida, pero era demasiado peligroso y gracias a Hércules Ayala nosotros estamos vivos. ¿Qué experiencia tuvo con Chiqui y Hércules Ayala allá en Canadá? ¿Tú te recuerdes? Imagínate, una convivencia de hermanos, de amigos, de... ¿Qué fue lo que Hércules le hizo al chofer del bus? Hércules era
un temperamento bien cortito, era mecha corta. Yo me recuerdo que una vez un chamaquito se pone a molestarlo y no se pone de cabeza en un zafacón. Una ocasión unos gringos blancos, de ojos azules, vieron la esposa de Hércules, doña Susan, es canadiense, una rubia bien blanquita, y tuvieron la mala idea de decirle white trash, o sea, basura blanca, por estar con Hércules Ayala, que es moreno. Esos tipos volaron por la vitrina del cristal de una tienda, lo agarró así, ¡guau! Lo tiró a uno, al otro y al otro y 3 tipos los vio. Los dejó tirados y ya ven la policía. Hércules era bravito. Hay un video donde vemos a Hércules Ayala, está en YouTube, luchando contra Bruce Brody. Brody no se puso fresco con No. Rubensito. Ahí no. Ahí sí que no. Profe, entonces, ¿en qué año usted lucha para la empresa de Arturo Mendoza? Arturo Mendoza 7'3", 7'4", y todavía estaba en la escuela. Todavía no me había graduado de escuela superior. Y yo me iba los viernes que se grababa, me iba de la escuela para Mayagüez. Y tú sabes que eso era un viaje de... En aquellos tiempos era un solo carril para ir, un carril para acá. Tú salías por la mañana y llegabas a las 4 de la tarde, y salías a las 8 de la noche y llegabas acá a las 3 de la mañana. De tanto tránsito que había. No, de tráfico, que era 35 millas sin expreso, no había nada. Y se grababa en un estudio de televisión chiquitito, aquello. Cuando tú cogías contra la cuerda le metías con el codo a la pared. Porque era los 3 lados, el ring pegado a la pared, y 4 filas de asientitos así chiquititos donde cabían como 12 personas. Los luchadores grandes que tenía Arturo Mendoza en ese tiempo eran José Velázquez y Eno Girón. Los hermanos Muerte, Los Muertes. con quien tuve el privilegio de luchar muchas ocasiones y aprendí mucho de ellos. Y era una escuela. Bueno, profe, usted luchó con la Muerte primera. Hábleme del golpe, de ese golpe, ese antebrazo que Tito la Muerte tenía, profe. Te ponía a ver estrellas. Lo daba cortito y tú lo veías y no se veía espectacular, pero... Privado, dije que era privado que dejaba la gente, profe. No, él te dejaba visco, que era sólido. Yo tuve el privilegio de luchar no solamente con las Muertes, sino también con 2 colombianos que grandes, Bill Martínez y Henry London. Henry London luchó allá como uno de los tigres del ring colombiano. Henry London junto a otro luchador, pero Billy Martin, todo el mundo lo conoce como el tigre colombiano, pero Sí. él vendió más su nombre que el mismo tigre colombiano. Le decían el Billy Martin, el tigre colombiano. Ese señor, esa fue mi primera experiencia de pareja estelar, porque me buscó Barrabás prácticamente en la escuela y me dice, mira, necesito que vengas conmigo porque vamos para Mayagüez para hablar con Arturo Mendoza, para trabajar con Arturo Mendoza. Era el Vikingo y yo como los Diamantes Negros. Salvador Pérez, el Vikingo, manejados por Barrabás para enfrentarnos a Henry London y Bill Martínez. Imagínate este nene de 17 años al lado de esos cangribanes. Esa fue una universidad. ¿qué año, profe? 73. Antes de la Cachacascán en República Dominicana. Mm. Henry London y Cacique Mara se van en el 75 a República Dominicana y forman la Cachacascán allá. Eso fue una universidad. Yo de ahí, después de yo pasar con esa gente, de haber luchado con todos esos monstruos, de ahí yo tenía licencia para luchar con el que fuera. Incluso hay un video donde yo no me recordaba que había luchado contra el perro aguayo de México, que es una superestrellota. Y yo veo un video, una lista que dice Great Batches. Y yo, mira, Ángelo Rivera contra Perro Aguayo. ¿Quién carajo que está jugando el nombre? Y cuando chequeo era yo. Pero una lucha de televisión, que era cuando llegamos a WWC, que como que no querían usarnos muy bien y nos estaban usando más que para televisión y nos estaban probando.
porque querían, tú sabes, como que apagar el nombre que habíamos hecho para comenzar a forjarnos de nuevo como figura. Chiquistar lo usaron como Chiquistar de tramposo, de rudo, y, y ya tú sabes la trayectoria de ¿Dónde Chiqui. nace el profe? El profe nace, yo traté en muchas ocasiones de tratar de establecerme en WWC y como que nunca creían, sabían que yo era bueno, sabían que yo tenía un buen micrófono, sabían que yo podía hacer de todo, pero yo representaba, al igual que Chiqui, como que dos hombres puertorriqueños, jóvenes, bien parecidos, que se pueden mover, que son ágiles, y las estrellas que estaban, pues estaban en ese trono. Y estas figuras, pues, son buenas, pero no queremos Competencia. competencia porque tienen ángel, la gente los quiere, son bonitillos, y no, déjalos allí. Entonces a Chiqui, pues lo pusieron como HP. Y yo pues estuve haciendo cositas y hice varios personajes. Yo fui el Bronco, antes de que subiera Jamoncito, yo era Bronco. Yo hice de Inferno, de Assassin, yo hice como 20 personajes, cada vez que hacía falta uno, yo fui tapajoto por mucho tiempo. Ok. Y Usted era de los trajes que estaban ahí, ponte uno y tú vas para arriba. Ese era yo. Me cansé de eso. Y dije, bueno, no quiero saber más de la lucha libre, me voy para casa, me pongo a trabajar con el viejo en negocio. Y entonces a TRT lo habían mandado para México, a Sabio, que Sabio también era otro tapajoto. Él había sido Inferno, había sido Assassin, había hecho unas cuantas cosas, pero que no lo usaban muy bien como usaban en películas y lo mandaban para México a pulirse. Cuando regresa de México, deciden cambiarle la imagen, ok, yo le digo, le afectan la cabeza y viene para acá y dice, pero parecía un nene de 12 años, porque apenas tenía como 21 años, era chamaquito. Ese grandón, como dice el dominicano, ese manganzón con el pelo pelado. Entonces lo que yo dije, coño, vamos a pintarte la cara y eso, y nos mismos pintamos, fuimos al camerino, compramos pintura, y tú vas a ser TRT, y tú vas a ser el profe, y tú vas a ser el manager. Y yo, bueno, ok. Ahí es que nace el profe. Ahí nace el profe. El profe de que yo me voy a poner, porque pues, Hugo me prestó una chaqueta, Vitín me prestó un maletín, Yurito me prestó una máscara que trajo de México, y agarro el micrófono y digo, el profe, ¿de dónde es el profe? ¿No? De donde tú quieras. Pues yo dije, porque me quería separar de Chiqui, porque Chiqui y yo éramos como dos hermanos y éramos lo mismo. Dos pegabajeños, Chiqui estaba deportivo, pues yo voy a hacer etiqueta, elegante, fino. Chiqui era de una manera, pues yo iba a hablar culto. Chiqui de Vega Baja, pues yo soy mexicano. Y yo convencí a todo el mundo de que yo era mexicano. Todo el mundo pensaba que yo era mexicano porque yo me crié, pasé un año en México, pasé en Chicago y asumía mucho de la cultura mexicana. Y yo podía hacer el acento mexicano sin exagerar, que no fuera una parodia, sino normal. Incluso cuando estábamos en México, Chiqui y yo, Chiqui me decía a mí que yo comprara las cosas y negociara, porque como lo veía en el rubio, dijo claro, y con el acento de boricua, pues cada vez que iba a comprar algo lo barataban. Y yo dije, tú me vete eso. Yo, pues, ¿cómo cuánto? Entonces, profe, usted entra a WWC ya definitivamente o a Capital Sport Promotion ya con el nombre del profe. Ahí, establecido. ya que había hecho varias cosas, pero surge el profe en ese momento, junto con Junito, con Sabio Vega. Si nos vamos un chin para atrás, porque este de adelante para atrás, de atrás para adelante, si usted pudiese hablar de la muerte de Michel Martel. En ese momento yo no estaba. En esa época yo no estaba, sucedió mucho antes de yo llegar. En una entrevista que yo le hice a Invader, Invader dijo que al él pegar el puño, ellos se fueron, pero él murió o le dio el ataque en el camino. Y mucha gente asumieron que fue el golpe que le dio Invader. Y de ahí es que sale el puño de Invader. Aparentemente, según lo que yo creo, él tenía problemas de presión. Tenía presión alta. Ahora que hablamos de presión alta, ¿llegó usted a conocer al trotamundo de la lucha libre de México, a Buddy Montes? Buddy Montes creo que lo conocí. En aquellos tiempos de Arturo Mendoza cruzamos.
no tuvimos mucho tiempo juntos como la Bestia de Colombia. La Bestia de Colombia. Ese lo conocí, incluso entrenamos juntos muchas veces. Y todas esas grandes estrellas del pasado, yo tuve la oportunidad de compartir con ellos. Y de aprender de ellos y pulirme de ellos. ¿Y conoció al Guaycal? Mazámbula. Mazámbula, sí. Tuve la oportunidad de conocerlo. Buen luchador, vieja escuela. De esos luchadores estaba Mazámbula. Después también estaba Memo Díaz, colombiano. Profe, su primera lucha ya como el profe en Capitol Sport Promoción. La primera lucha, lo irónico era que se supone que yo era manejador y que yo no sabía luchar. Entonces yo subí a luchar, creo que fue con Jovica. Como que tanto que maldades que hice, pues me pusieron a luchar con Jovica. Pues yo incluso no llevaba ni ropa de luchar, yo me ponía la chaqueta y cosas así, aparentando no saber luchar y iba a hacer el bobo de que no sabía. Hasta que supuestamente pues fui aprendiendo y le fui diciendo a la gente que fui conociendo y pulí el estilo mexicano de lucha libre. Lo que había aprendido con Bill Martínez, con Los Muertes, con Henry London, todo eso que yo había aprendido con luchadores suramericanos, eso yo se lo apliqué al profe, porque el profe era mexicano y yo aprendí a luchar hasta mexicano y podía hasta hacer las luchas y todo el movimiento que hacía un mexicano. Profe, en los mejores momentos de Capitol, tuvo una rivalidad grande con Hugo. ¿Cuántas veces en ese momento llegó a luchar con Hugo? Irónicamente, Hugo y yo luchamos 5 veces. En los años 80. En los años 80, solamente 5 veces. Porque usted llegó a escupir a Hugo hasta en la cara. Porque eso comenzó... Hábleme de ese chin, profe. ¿Cómo que usted escupe a Hugo en la cara así? En la misma televisión, grabando para televisión. ¿Sabe que hoy en día dos luchadores, aquel le brincó encima a aquel y le brincó a aquel y esta noche van a luchar? Nosotros comenzamos 4 meses. En 4 meses yo hacía una entrevista y hacía un chiste. De mal gusto. De mal gusto, y a él no le gustaba. Y a la semana que viene yo le hacía otro chiste de mal gusto. Y así fue desarrollando por meses y meses y meses y meses. Hasta que ya Hugo, pues no le gustaba la idea, ya estaba tenso. Hasta que volvió, que yo le rompo el gabán. Y ahí nos enredamos y ahí fue que se formó la guerra, que llenamos el Coliseo Roberto Clemente a capacidad, que recuerdo que Hércules Ayala me dijo, este coliseo está lleno por ustedes. Ustedes llenaron este coliseo a capacidad. Gracias por la casa. Porque eso era una cosa que había antes. La luchador que te llenaba el coliseo, tú le dabas las gracias. Porque esa noche tú ibas a cobrar bien gracias a ese luchador. Ok. Entonces, ¿cuántas veces usted llegó a llenar la casa con Hugo? Hugo y yo luchamos 3 ocasiones en Mayagüez. ¿La llenaron también? La llenamos. Luego luchamos 2 veces en Clemente. ¿Pero iban en la estelar o iban en lucha intermedia? Aparentemente no éramos la estelar. Porque la estelar era obviamente siempre Carlos con alguien o Invader con alguien. Pero en realidad la estelar fuimos nosotros. Porque la gente de la lucha que fue a ver fue la de nosotros. Yo me recuerdo que cuando yo salgo de aquel camerino, aquello fue un ruido tan ensordecedor que se le paraban los pelos a uno y el odio y las ganas y aquello fue un momento histórico dentro de la lucha libre porque la gente me quería matar. Y cuando yo le gano la cabellera a Hugo, aquel pasillo, ahí me tiraron con piedra, me tiraron con cuchilla, me tiraron a matar, porque el público de antes te quería matar, de verdad. ¿Usted le ganó la cabellera a Hugo, profe? Yo le digo que nos gustaba una lucha de cabellera contra máscara. Nadie esperaba que Hugo perdiera la cabellera porque Hugo era la cara del programa. Hugo era el host, el presentador. El babyface. El babyface. Y yo, pues, la gente, no, pues eso se lo gana. Hicimos una lucha de 7 pares y él me hace la tapatía, se floja, yo me hago el puente, 1, 2 y 3 y me llevo la victoria. En la tapatía. Profe, llave del diablo incómoda esa, sí. Profe. El que no se ve aplicarla fácilmente le rompe el tobillo al otro. Tobillo y te disloca los hombros. Sí. Sí, porque uno queda con los brazos hacia abajo, los pies hacia arriba, los pies inclinados. Es una de las llaves más difíciles que yo me encuentro en la lucha libre. Hugo tenía recursos en esos tiempos
Y quiero decir que la lucha, la última lucha que hicimos, me hubiera No, gustado. vamos a llegar hasta la última lucha. Vamos a llegar hasta la última lucha. Profe, ¿en qué año pierde el profe la máscara y con quién? Años no me pregunte porque soy malo para la fecha, pero fue contra don José Miguel Pérez Padre. Yo hice una campaña contra él y debo que reconocer y pedirle perdón, y le pedí perdón físicamente porque yo le tiré muy duro a don Miguel y me lo vacilé. Y el profe no tiene filtro. El profe cuando agarra el micrófono yo mismo me tengo miedo porque el profe no tiene filtro. Él ¿Qué pasó? insulta. ¿Qué pasó? Yo me lo vacilaba, él tenía complejo con la cabellera, o sea, y yo me lo vacilaba y hacía unos chistes horribles y decía unos disparates y unas estupideces que llenaron la cancha, pero que fue una falta de respeto que yo sé que él lo aguantó porque era un profesional de primer orden y simplemente era un caballero. Pero, Un hombre de 6 pies y algo. no, un hombre fuerte. Él estaba, ya tenía sus años, pero todavía se conservaba bien. Yo me enfrenté a él, hicimos un luchón muy bueno. Él, a pesar de que no tenía 20 años, yo estaba en mi pick, pero él se vio muy bien. ¿Cómo le decían a José Miguel Pérez Padre, el gigante de San Lorenzo? No, ese era otro. Era el ídolo de Puerto Rico. Ok. El que hizo pareja con Roca y el primero que rompió barreras y que abrió el camino para que fueran otros puertorriqueños fue don Miguel Pérez Padre. Incluso yo perdí la máscara con él y para poder poner la máscara en IWA, yo le pedí permiso a él, porque hay una consideración de respeto que había en aquellos tiempos de que si tú perdías una máscara tú no puedes volvértela a poner. No. No, entonces yo hablo cuando estoy en la IWA, le pregunto a don Miguel si podía usar la máscara. Y como era bueno para el negocio también, porque el negocio era de su hijo, Miguel Pérez, de Miguelito. Y me permitió utilizar la máscara de nuevo. Yo le pedí perdón por todo lo que había dicho, de todas aquellas promociones y todo aquello estupideces que dije. Pero fue la primera vez que yo me sentí como que se me fue. ¿Y cómo usted cae de luchador a comentarista de lucha, narrador de lucha, hacerlo todo, profe? Porque hay videos suyos, usted presentando, usted narrando, usted haciéndolo todo usted solo. Cuando Hugo se va de WLC, traen a un señor de Panamá, a Ricardo Enrique Patí, para que fuera el ancla. El hombre pues era un tremendo comentarista deportivo en Panamá, de todos los deportes, menos de lucha libre. O sea, no tenía conocimiento de lucha libre. Tratamos de comentar, de narrar y de que él fuera la cara, pero como que no dio pie con bola. No dio pie con bola. Yo todavía tenía la máscara y me dicen, bueno, pues vamos a cambiar tu imagen, vamos a que seas buena gente, que ya no seas el tramposo, que le bajes a la intensidad para que tú seas la cara del programa. Y entonces yo comienzo a narrar con diferentes narradores, con gente muy buena. Yo era el presentador del programa, yo era el maestro de ceremonia. El maestro de ceremonia, el entrevistador, y cogí todas las fases. Y creo que soy de los pocos que he corrido todas las bases. Yo he sido árbitro, luchador, presentador, narrador, manager, traductor de entrevistas. En su carrera como manejador, los luchadores que usted más recuerda, ¿qué más tiempo han durado con título? Bueno, yo creo que una de las parejas que más agradecidas han estado a mi contribución con ellos son los Texas Handles. Incluso que todavía mantenemos unos lazos fuertes de amistad. Y incluso nos comunicamos por lo menos una vez a la semana, nos mandamos saludos. ¿Cómo está Mike? ¿Cómo está Frank? Y siempre estamos en contacto. La primera pareja, el Gran Mendoza, con Bob Hefferman, también nos mantenemos en contacto. En pareja estuve al lado de los Wild Samoan, estuve de los Samoan SWAT Team, estuve al lado de las más grandes parejas de estos tiempos. Y hoy en día sigo con los Freak of Nations, una pareja de luchadores muy buenos con los cuales estoy trabajando y que lo estamos manteniendo ahí, creando una pareja sólida, veteranos, de luchadores que tienen mucha experiencia y que me gusta su estilo. Estuve con los Ninja Express, varias
con The Great Muta, que está en el Hall of Fame de la WWE, o Kendo Nagasaki, Mr. Pogo, Sasaki-san. Yo he estado al lado de tantas figuras, de tantas parejas y de tantas estrellas de la lucha libre que podríamos estar, la lista es como de miles de luchadores y muchos de ellos están en todos los salones de la fama de la lucha libre. Profe, le voy a preguntar por unos cuantos luchadores y me gustaría saber su opinión de cada uno personal. Voy a empezar con los dominicanos. Maravilla. Maravilla era un caballero. No sé por qué aquí no se le usó de mejor manera. El tipo era alto, tenía buen físico, luchaba muy bien, ágil, un ser humano extraordinario. Lamento que las cosas le hayan salido mal de su salud. Yo sé que el problema que tuvo con su hijo, que falleció, Magnificent Chris, eso lo lastimó mucho y nunca pudo sobrepasar esa prueba. Incluso él me llevó a Magnificent Chris y a su otro hijo para que yo se los entrenara y yo los entrené durante una época en Carolina. Puma. El Puma, otro caballero. Otro hombre con quien, junto con su hijo, también le tengo mucho cariño. Puma era ese don veterano, con esa experiencia, que hablaba con esa pausa. Es una persona con ese carisma de estrella. Yo diría que él sería como que el Carlos Colón de la República Dominicana en la personalidad esa fuerte de hombre serio, de hombre de carácter, de hombre de palabra. Jack Veneno. Jack Veneno yo lo comparo con el Invader. Ego grande, piensa, tú sabes. Para tú ser una estrella, tú tienes que tener un ego grande. No solamente tú no puedes proyectar que tú eres el más grande si tú no te sientes el más grande. Tienes que sentirte bien egocéntrico. Tienes que tener tienes que sentirte egocéntrico para tú poder convencer si tú no te convences a ti mismo. Por ejemplo, yo soy un personaje, el profe es un personaje. Los que conocen al profe saben que el profe es un pendango que hay por ahí, un abuelito que está loco con su familia, que le gustan las cosas sencillas de la vida, que se disfruta, que los domingos se va con la familia de cena y disfrutar. Pero esta gente se creen, viven y asumen esa personalidad. Ellos son los dioses, ellos son las estrellas, ellos son los que viven en el Olimpo grande ese, de que la gente me tiene que tú sabes, yo soy el Jack Veneno. Él ya ganó, como decían en Santo Domingo, ya ganó. Porque le traían a todo el mundo y le ganó a Giflear. Le ganó a Giflear porque si Giflear gana esa lucha lo matan. Profe, el Taira. El Taira lo conocí en un evento, calvito, blanquito, era el estereotipo de ese luchador que tú no subes, que todo el mundo sube que el dominicano es morenito. Y este era blanquito, buen físico, y muy buena persona. Y me recuerda a Joe Bravo en su estilo sí, porque estaba adelantado a su tiempo. Sí, él estaba adelantado a su tiempo, no era como el clásico luchador dominicano morenito de aquellos tiempos. Relámpago Hernández. Sí, no lo conocí. Pero vino a Puerto Rico ya. Pero sí sé quién era. Sé que era un sanguinario. Para mí sería el equivalente a Barrabás. El que sangraba como cerdo, el que era violento, el que tenía un micrófono espectacular, el rudazo de la República Dominicana, era ese caballero. Calimán. A Calimán no lo conocí, pero también sé de su trayectoria y sé de lo que hizo en la República Dominicana y sé que tenía muy buena presencia. A veces en los videos que tú presentas, creo que lo he visto con alguna que otra ocasión. En la República Dominicana había un luchador que allá luchaba con un nombre, pero aquí en Puerto Rico hizo otro nombre. Allí en Puerto Rico se llamaba el Buitre, aquí se llamó el Destroyer. A ese no tuve la oportunidad. Puede que lo haya conocido porque en la lucha libre habían 800 destroyers. Bueno, él me dijo que William fue y le reclamó a Carlos y a Yovica que él era el destroyer número 1, que por qué había otro un destroyer. Él lo dijo en la entrevista. Sí, había 500 destroyers aquí. Ese era otro nombre, Destroyer, Inferno, Assassin. Ese era el uniforme que había en una esquinita por si faltaba alguien.
Astroman número 3. Astroman, el original, Sí, Astroman. el grande, El grande. muy buena persona, fuerte. Ese lo conocí aquí en Puerto Rico. Ramón Álvarez. A Ramón Álvarez Dipré, el Bronco número 1. Podríamos decir que hasta este momento es el mejor luchador y más trascendental que ha dado la lucha libre dominicana. Para todo Puerto Rico, sí. Por lo menos para Puerto Rico. En Puerto Rico, el número 1 no es el grupo. Obviamente no es la República. Ya Veneno no hay que lo sabe. No, para mí el luchador dominicano más trascendente de todos los tiempos es Kendo. ¿Sí? Kendo ¿El que está en México? El que está en México, exactamente. Que está en México, nadie lo va a superar. Casi con 104 veces en gira para Japón. Es difícil superar a Kendo ya con tantas giras para Japón. A su edad y lo siguen todavía queriendo igualito. Y el condenado se mantiene, va a ser que hizo pacto con el diablo. Profe, 2 dominicanos que no se los puedo dejar afuera. Joe Bravo y Bacano. Joe Bravo y Bacano, eso en aceite y vinagre, pero son hermanos. Esos dos señores, Joe Bravo, yo decía siempre que era el prototipo del Adonis dominicano. El tipo también hizo pacto con el diablo, de pesar de que es cristiano. Está en sus 50 y mira el físico que tiene ese caballero. Sí, muy bien que se ve Joe y Bravo. cómo se mueve. Es un galán. Ese era el amor platónico de mi amiga Yoli. ¡Ay! En paz descanse. Esa mujer... Esa era su debilidad, Joe Bravo. No, esa mujer tenía que cambiar la ropa interior cada vez que lo veía. Profe, vamos a hacer un brinco. Dígame de Bacano primero. Bacano es un loco, Bacano es un personaje. Bacano es alguien... Fuera de serie. Fuera de serie. Bacano es bacano. Es todo lo que puedo decirle. Bacano es bacano. Carlos Colón. Carlos Colón, podríamos decir que es el héroe nacional. Porque debería... Yo sé que sus problemas personales pueden haber opacado la carrera para ciertas personas, pero los que tuvimos el privilegio de conocerlo íntimamente, de ser su amigo, de ser su compañero, de que fue mi jefe, de que trabajamos juntos por más de 30 años, para mí Carlos siempre va a tener un sitial bien especial. Me duele verlo como está, me pone triste saber una figura que hizo tanto por la lucha libre, porque todos los que estamos aquí, dentro de esta industria, de una manera u otra, salimos de Carlos Colón y Víctor Llovica. Llovica, pues, nos entramos a cantazos, peleamos a veces, pero Llovica es un sobreviviente. Él ha hecho lo que ha tenido que hacer para mantener esta compañía. A veces no estamos de acuerdo, a veces podemos tomar decisiones que él toma decisiones que a veces a uno no le gustan. Pero han mantenido a flote esa empresa. Es la única empresa que sobrevivió a Vince McMahon. La única. Barrabás es uno de mis máster, de mis protectores. Fue mi primer rival cuando yo tenía como 18 años y me estrenó la frente con unos baños de sangre y él iba a aquella empresita que teníamos allí en Almirante, con la escuela, él iba a luchar contra mí y hacía unos luchones de 7 pares. Y para mí, ese señor fue mi mentor. José Laureano Colón. Mi hermano de otra madre, hemos corrido el mundo juntos, hemos estado en buenas y malas, hemos comido con reyes y hemos comido latas de galletas con sardinas, porque una amistad de sobre 50 años, una hermandad, porque no es amistad, es hermandad. Y ese señor para mí es mi hermano. La gente no sabe que estamos hablando de Chiquistar. Chiquistar es mi hermano y incluso estamos trabajando juntos en Ground Zero Wrestling y para mí un privilegio contar con su amistad. Invader. El Invader es el Invader. Como te estaba diciendo, yo diría que es el equivalente a Ya Veneno. Yo digo, yo no sé si yo estaré mal, pues yo puedo estar equivocado, profe,
Pero yo digo que el único luchador en Puerto Rico de esos tiempos que rompió el estereotipo fue Invader. Para mí Invader, en un lado, a mi opinión, en un lado, mucho más grande que Carlos Colón, porque la hizo tanto de técnico como de rudo y de los dos lados llenó. Y lo que pasa es, son dos polos diferentes porque Carlos es el superhéroe, Sí. es el Superman, que nunca fue malo. El Invader es el El archirrival. archirrival, es el antihéroe. Sí. La gente tal vez no quería tanto a Pepe, al Invader. Tal vez la gente no amaba al Invader de la misma manera que amaba a Carlos Colón. Pero si había un tipo grande, fuerte y peligroso, que abusaba de todo el mundo, la gente sabía que este le podía meter las manos. Yo voy al Gallito de San Lorenzo. Y el Gallito de San Lorenzo se proyectó de esa manera, de que tal vez no era el más cariñoso, tal vez no era el Carlos Colón, pero cuando había que pelear, él era el que podía pelear. Ese era el Gallito de Ese pelea. era el Gallito de pelea. Esa era la diferencia entre Carlos Colón y el Invader para aquel público. José Estrada. Maestros de maestros. El líder de la dinastía, papá de Rico Suave, de Cheito Estrada, de Ñeca y de... Eri, no me dejé ir afuera. Eri, No me dejé ir afuera. nuestro amado Gordo, Sí. que por cierto ya estamos a un año del fallecimiento De de Rico Suave. Rico Suave, que en paz descanse, y Su archirrival también. mi archirrival, el hombre que nos hicimos grandes el uno al otro, y una hermandad también muy especial con Rico Suave, que dejó una huella muy grande aquí que nunca voy a borrar. Y a su papá, yo luché contra José Estrada cuando en los años 70, José Estrada lo trajo Barrabás para que fueran los hermanos Barrabás para luchar con Ángelo Rivera y Chiquita, que mucha gente no sabe de eso. Profe, usted tiene mucho más que contar. No. Usted no puede hacer un libro. Para usted va a tener que hacer una enciclopedia. Tengo que hacer un capítulo. Sí, bueno, yo lo voy a hacer. ¿En qué año fue que usted empezó a practicar lucha? Yo te diría que en el año 69. Del 69, yo lo voy a hacer del 69 al 80. Voy a ver los primeros 8 años ahí. Los primeros 11 años ahí. Hasta el 80. Del 80 al 90 otro. Del 90 al 2000 otro. Ahí van 3 enciclopedias. Van 3. Del 2000 al 2010 uno. Del 2010 al 2020 otro. Y usted va a tener que hacer una enciclopedia. En vez de hacer una, o si la hace por cada 5 años, va a tener que dividirlo casi en una enciclopedia de 10 libros. Yo creo que sí. Hay material como loco y la interrelación con todas las grandes estrellas. El profe no fue el que estaba allá arriba. Usted tiene más que contar que uno que preguntarle. Pero estuvo con todos los que estuvieron allá arriba. Profe, hace un par de años, pero antes de llegar ahí, hay algo que yo quiero que nadie se lo ha tocado, y si le pido disculpas si le hiero sus sentimientos con esto que le voy a decir. Usted es el único que ha salido del ataúd a luchar, porque una operación de corazón abierto, usted se vio al borde de la muerte, profe. Bueno, podríamos decir que fallecí porque el corazón lo detienen en lo que hacen esas operaciones. Por eso le digo, usted lo sacaron del ataúd. Hábleme de eso, profe. ¿Cómo vino todo eso? ¿Qué le produjo eso? ¿Qué pasó ahí, profe? Mira, yo estaba trabajando, yo vi, no sé si tuviste la película The Wrestler, que era de Vicky Ward, que era Sí. esa película. Yo estoy viendo esa película y yo estoy viendo en él muchos síntomas que yo estaba sintiendo. Y de contra, como que a mí me está dando eso. Irónicamente, en un entrenamiento a mí me había dado un infarto, pero no me di cuenta. Y fue y me chequeo. Me hace la maquinita esa que te venden por aquí. Un cateterismo. Okay. Me hace el cateterismo y el doctor me dice, tú estás jodido. Me llevaron y al otro día me operaron. Me abrieron, me pusieron 3 bypass. Y yo dije, bueno, lamentablemente hasta aquí llegó el profe, se acabó la lucha libre y me despedí de la gente. Surge un caso de una niña que iban a operar que tenía cáncer. Y se hizo un evento para sacarle fondo. Y recuerdo que Cobra me dijo, oye, ¿por qué?
yo sé que tú no puedes luchar, pero una peleita con guantes de boxeo, con cuidadito, pues la puedes hacer. Y yo pues comienzo a caminar, porque a mí me han mandado a caminar para coger condición. Para la circulación. Y yo pego a caminar y pego a hacer mis cositas y empiezo a sentirme bien. Y cuando hice ese encuentro en Calley, y la nena, gracias a Dios, ya está muy bien, está libre de cáncer y todo aquello fue un momento glorioso. Y de ahí pues me di cuenta de que no había acabado, que todavía quedaba gasolina en el tanque, de que esto no era una sentencia de muerte, ni era una sentencia de que ya todo había terminado. Volví a entrenar, volví a prepararme y comencé a hacer mis cositas. Y luego de eso pues pude volver a luchar. Me quité todo este peso de encima y podría luchar, pero ya yo me retiré de la lucha libre como luchador activo. Sigo trabajando como manager y asesor y cositas así. Quiero que respire profundo, porque le voy a hacer una pregunta bien fuerte ahora. Y yo quiero que usted me dé su impresión y me dé todo lo que usted recuerde de Víctor de Bodigón. Ahí, Víctor. Hasta su último día, que usted lo vio allá en Yauco, ese último momento. Víctor era dice Miguelito que era con él que él estaba luchando y él se lo tiró encima. ¿Qué usted recuerda de eso, profe? ¿Y qué usted recuerda de Víctor? Yo recuerdo eso como si hubiera sido ayer. E incluso todavía yo no puedo, la última vez que fui al Coliseo de Yauco, pues no tenía la fuerza para... No, yo que fue para WWC y todavía estaba Carlos. Y Carlos Rico vio que yo me metí al baño a llorar y me dice, ¿qué pasó ahí? No, es que aquí fue que murió Víctor y Chiquita, y porque estaba con él. Y Carlos, lo siento. ¿Usted era el manejador de él en ese momento, profe? No, Víctor estaba luchando técnico. Fue que yo vi la lucha de él y él se veía muy bien. El día anterior él me había dicho que estábamos en una jaulita, que teníamos a la familia de Milenio, que eran los muchachos judos. Víctor y yo estábamos en una jaula con Habana, en otra estaba Rey con Sonder y Lightning. Y el día anterior me decía que le dolía el hombro y yo le di masaje y cosas. Pero como Víctor era tan fuerte, tú sabes, una personalidad tan dominante, pues uno no asume que está enfermo. Porque yo no sabía que él le había dado un infarto anteriormente. Me lo dijeron después. Y hizo una lucha bien, pata voladora bonita y cositas. Y lo estamos haciendo un ring. Y ahí me llama la tigresa, vaina. Yo estoy alrededor de aquí, la tigresa me agarra por el brazo. Mira, Víctor se puso malo, que lo llevaron. Y estaba Bison y Pelayito con él afuera. ¿Usted le dio primer auxilio, profe? Yo me quito la máscara, pues, empiezo a darle CPR, respira profundo y ahí se fue. Ahí de momento todo. Vino los paramédicos, llegaron, no siguieron con el CPR. Obviamente vieron a Bison, vieron a mí, vieron un montón de luchadores grandes y aparentemente se embajaron y dijeron no dijeron que había fallecido, sino que lo dejaron, lo montaron en la ambulancia y se lo llevaron. Y cuando llegaron, como a los 10 minutos nos dijeron que había fallecido. Y eso fue, demasiado. Un golpe grande en ese momento para ustedes, profe. Eso nos destrozó a todos. Al otro día en Calley, la otra semana en Calley se hizo un memorial para Víctor. Y no cabía la gente en la cancha. No cabía, y la gente, todo el mundo llorando, los luchadores llorando, todo. Ahí hasta las piedras lloraron, porque Víctor se daba a querer de todo el mundo. Víctor Quiñones. Víctor Quiñones, un genio de la industria. Tenía sus demonios, tenía sus defectos, como todo el mundo, pero creó un imperio que al él no estar, lamentablemente... ¿Qué golpe tan grande fue para la lucha libre en Puerto Rico la muerte de Víctor Quiñones? Bueno, para la IWA fue un golpe, porque la IWA nunca volvió a tener el standing que tuvo cuando estaba Quiñones. Quiñones era el que tenía las conexiones, era el que tenía el dinero, era el que tenía
la habilidad. Aunque no era todo él, había un equipo de trabajo espectacular. Estaba Dos, estaba Miguelito, estaba Luke Williams. Había un grupo de trabajo muy bueno y gente que estaba con ganas de trabajar y que lograron crear un imperio. Un imperio que al no estar Quiñones como que fue perdiendo el norte y lamentablemente pues no volvió a ser lo que era. Usted en su momento tuvo uno de los mejores ratings de los luchadores en Puerto Rico. Profe, ¿cómo usted sobrevivió a esos momentos difíciles de los vicios, de las drogas y eso? ¿Cómo usted se salió de ahí que no pasó por ahí, profe? ¿Cuántas veces lo invitaron? Vamos a decirte que los luchadores de los 70, de los 80, de los 90 éramos estrellas del rock, eran rock idols. Y los vicios estaban por eso le por digo. todas partes. Exactamente. Las tentaciones. Yo, tal vez por la familia que tengo, por el papá que tuve, por la mamá que tuve, por aquellos viejos que me enseñaron, como mis maestros, me enseñaron a caminar por ese camino sin embarrarme. No te voy a decir que no me fumé mi gallito, que me bebí una cerveza o dos, pero no caí nunca pasé de borrachera, ni nunca salí del jangueo, nunca estuve allí en los hoteles con los muchachos en el parizongo. Siempre me mantuve, tocaba bien poquito, no me encantó. Esto no me gustó. Los valores que yo siempre he tenido son los que me han dado las herramientas para no escocotarme, para no caer. No juzgo a los que lo hicieron, cada cual pues. Eso, esa es otra cosa, que en el libro que usted va a hacer, usted tiene que contarlo todo, profe. Lo que usted vio, lo que usted vivió. No, pero esos son momentos difíciles, porque fue su experiencia. Él lo vivido por usted, no que nadie se lo contó, sino lo vivido por usted. Pero no creo que sea necesario. Puedo decir el milagro, pero no el santo. No puede ser el milagro, pero no el santo. Porque si hubieron muchos que cayeron y la tentación y la vaina. Demasiado. Y si usted viene a ver tantos luchadores de mi generación que murieron por sobredosis, por ataques al corazón producidos por los esteroides, por los daños que le hicieron los esteroides, toda esa figura. Yo miro a veces en televisión un video de lucha libre donde yo estoy manejando una pareja de luchadores y están los dos que yo manejo muertos, está el árbitro muerto, está el anunciador muerto y están los rivales muertos, y el único que está vivo de los que están ahí, la mitad de los que están en los bleachers están muertos. Profe, por poco ya hace unos años ustedes caen presos y de mala manera. Y me voy a dar a entender. Tuvo una pelea, que me parece que su última pelea que usted tuvo la tuvo con Hugo Sabinovich. Y no es un secreto para nadie, donde se ve a Hugo casi muerto encima del ring. ¿Qué pasó, profe? ¿Podría explicarnos qué pasó ahí esa noche? Porque la única persona que tiene la verdadera historia lo tengo al lado mío, el profe. Llegó la hora cero, la última pelea suya y de Hugo. En memoria de la rubia, muchas cosas se dijeron para esa pelea. Yo me preparé a conciencia, yo estuve 3 meses entrenando. Yo estuve corriendo, estuve haciendo pesas, me prepararon mis amigos que son entrenadores, me ayudaron. Yo me preparé para una pelea de verdad. Yo me preparé a conciencia. Incluso yo me vacilaba a Hugo, que salían unos videos así, haciendo unas cositas, unas morisquetas, y como que estaba entrenando, y salía detrás de una bolsita. Y yo creo que Hugo no tomó en serio el prepararse para ese encuentro. Y cuando nosotros comenzamos a luchar, que suena aquella campana, yo no tengo filtro y nosotros nos dimos con todo. Y nosotros no somos de que, como los chamaquitos de ahora, que te tiran con una silla y meten las manos. No, tú ya sobra. Sí, coño, dame ahí, dame duro, coño. Y nos dimos con todo. En un momento, Hugo me tira un tope. Y cuando me tira ese tope, se dislocó el hombro. Cuando se dislocó el hombro, el dolor fue intenso. Yo incluso
yo no estoy, la gente de Lucha Libre Online le dieron un bate que tenía alambre de púa. Y yo le paso el alambre de púa por la frente y por el brazo y él no sangraba. Y una herida que yo veía la parte blanca de la piel dentro y no sangraba. Y lo hacía por la frente y no sangraba. Y yo veo que tiene los ojos en blanco y no se movía. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? Y el árbitro me mira y yo había pasado por la experiencia de que yo había perdido a Víctor. Que yo podré tener una rivalidad con Hugo, pero yo no tengo ningún. A mí me gusta joderle la vida a Hugo. Una cosa es la rivalidad y otra cosa es lo personal. A mí me gusta molestar a Hugo y me gusta que hacer lo que pase berrinche y chavarle la vida, pero en realidad yo soy cristiano, yo no voy yo no quiero que a nadie luchando conmigo. Llevo 50 años o más en esta industria y nunca he lastimado a nadie y nunca he hecho daño a nadie. Víctor, de momento yo veo a Víctor en los ojos de Hugo y le digo al árbitro, suena la campana. Y el árbitro... ¿Usted mandó a parar la lucha, profe? Yo mandé a parar la lucha. Para, suena la campana porque... Usted le salvó la vida a Hugo. Yo sé que a él no le gustó porque él hubiera querido seguir. Aunque se muera River Ring. Pero no podía. Yo no voy a llevar eso en Sí, mi se vio bolsillo. en muy mala condición. En el video que se vio muy mala condición. No estaba todavía preparado al muñecazo, al luchadorzazo que era Hugo Sabinovich No. en su mejor tiempo. Porque Hugo Sabinovich era tremendo luchador. Sí. En la primera lucha que tuvimos, que yo fue... Lo que pasa es que Hugo tenía 20.000 compromisos, que si... Es diabético, hipertenso. Sí. Estaba trabajando en las luchas en México, de México volaba a Nueva York, de allá. Y sobrepeso Y también. predicando, estaba con sobrepeso, y yo estaba ready. Y yo sé que él hubiera querido que la lucha terminara de otra manera, y si algún día decide ponerse en condición física, yo me atrevo, porque yo lo estoy. Usted lo está, profe, todavía. Yo todavía lo estoy, y me pongo a vacilar con los muchachos en el ring de vez en cuando, y los aprieto, y me dicen, coño, este viejito todavía le queda. Y le vamos a echar ganas, pero no con las condiciones en que está ahora. Profe. Tendría que ponerse en forma. Hablamos de tantos hombres y tantos hombres, pero hay una luchadora que ha dejado un pesar bien grande entre todos ustedes, entre todos nosotros, Génesis. Una chica extraordinaria, una super madre, una mujer espectacular. La vi como en un evento que se hizo. A beneficio de ella. No, pero fue antes de eso, hubo una que yo la vi en Cagua. Ya estaba peloncita y me sacó una foto con ella y era una mujer bien chula, bien positiva. Ella en ese momento ya estaba positiva, a pesar de los dolores, de la quimio y todo eso. Dejó un vacío bien grande. No, ella dejó un vacío extraordinario, es una mujer adorable. Dejó un vacío bien grande. ¿Qué golpe tan grande sintió usted con la muerte de Rico Suave, profe? Yo estuve como 2 semanas que mi esposa me decía, fue una de las, porque yo estuve en contacto con Rico prácticamente desde que él empezó a sentirse mal. Yo me mantenía hablando con él, y mensajes cuando le amputaron la pierna, yo hablaba con él y lo vacilaba. Lo fui a visitar al hospital allá en la Florida, y estuvimos harto, estaba Bajabá, estaba yo, estaba Yuca, y estuvimos con él compartiendo y haciéndole chistes y molestándolo de la misma manera que te molestó a ti y molesta a Chaparro, que va a tener un duelo a pistola. Profe, espérese, eso le iba a decir. ¿Cuál es la lucha que usted quiere que sea un duelo a muerte? ¿Y cómo es el duelo a muerte que usted lo quiere? Yo quiero que tú y Chaparro se encuentren un día en un salón con 2 pistolas armados así, a un duelo de caballeros de los de antes. Le voy a decir un Señores, secreto. José Chaparro es ciego. Chaparro es ciego también. Ustedes saben el problema que yo tengo en la vista, que yo, si acaso veo un 5% es mucho. Los dos están en la misma. Bueno, Nietzsche dice que Chaparro está más ciego que yo. Dice Nietzsche. Pero a mí me gustaría de verdad hacer contacto con Chaparro, porque eso hay que aclararlo. Chaparro,
Ponte los pantalones, una lucha entre ciegos. ¿Es verdad que tus chapajos no se pueden ver? No podemos topar, pero no creo que no veamos, profe. No creo que no veamos. Profe, le hablo de tanta gente, pero hay algo que es la realidad que todo Puerto Rico lo vio y lo vivió. Superestrellas de la lucha libre. ¿Qué pasó? Que el profe sale en esa película lo más serio. No sé, una de las partes que la gente que no conocen al profe, es que el profe es un charlatán. Pero esto salió serio. Mire, lo voy a decir porque todo el que vio la película, no voy a hablar de otra cosa, sino de lo que se vio en la película. Una de las cosas que más me conmovió a mí de la película fue cuando el que está haciendo el personaje de Invader, porque un personaje, porque lo estoy imitando. El personaje de Invader. Óigame, ese tipo se la comió. Cuando se mete a la piscina. Sí, cuando se mete a la piscina, que se mete paso a paso y coge la pistola, como le dice la esposa de Invader, Pepe, ¿qué vas a hacer? Lo puedo narrar porque yo fui 2 veces no a ver la película. Y yo la escuchaba y me la iba narrando. Me decía, mira, vamos para la piscina, está esto, está aquello. Y la esposa de Invader en la película le dijo una palabra que yo lloré en el cine, profe. No se lo voy a negar, yo lloré porque me recordé de mi momento difícil. Y Ibe estaba ahí, Ibe me dijo, tú no estás solo, yo estoy contigo, tú tienes gente que te quieren. Ese momento es bien dramático en la película, profe. Obviamente, detrás de todos nosotros hay una mujer extraordinaria. La mía se llama Carmen Julia Forte, esa es mi esposa. Esa es la que ha soportado que yo salga con mujeres extraordinariamente bellas, con modelos y mujeres que me ponen el fundillo en la cara y me acarician, me dicen papi chulo. Y ella incluso ha estado ahí al lado mientras suceden estas cosas, porque ella entiende que eso es un trabajo. Ese es su trabajo. Que ese es mi trabajo, que obviamente todas estas mujeres bellas, hermosas y sensacionales que vemos en la lucha libre, me ven como un papá. Porque yo puedo ser papá, incluso abuelo de muchas de ellas. Porque yo tengo una hija ya adulta, yo tengo un nieto de 24 años, así que todas estas mujeres bellas y fabulosas podrían ser hijas mías. Y yo las trato igual con el mismo cariño. Pero se ve en la película bien dramático y todo eso. Ahí entonces viene la pregunta, ¿usted estaba en los camerinos técnicos o en los camerinos rudos, profe, ese día? Ese día antes habían 2 camerinos. Antes eran 2 camerinos. No había contacto absoluto entre un camerino y el otro. Nosotros los rudos nos enteramos de lo que pasó al otro día. Ok, ahí viene lo bueno. ¿Quién cruza a decirle a Chiqui? Porque en la película se ve, yo estoy hablando de lo que se ve en la película. ¿Quién es que cruza a decirle a Chiqui la lucha va? Yovica. No, Yovica no podía pasar al camerino rudo, era siempre un árbitro que iba a llevar los mensajes. En la película se ve que Yovica que le dice, la lucha va, no se detiene. Eso está lleno y la cartelera va. Hay libertad creativa, tú sabes, no todas las cosas que pasaron. ¿Es más actuación que otra cosa? Libertad creativa se llama eso. Ajustarle, porque en la película vemos que estamos todos juntos. Sí. Y eso no era así. Incluso estamos todos juntos en la película, en la boda de Hugo. Ahí en la boda de Hugo, cuando Brody coge a Hugo, que yo quiero de verdad, hay que ver la película porque yo quiero preguntarle a Hugo cómo la rubia soportó tanto encontrándolo a él así, consumiendo el mismo día de su boda que él le había prometido que no, porque él en la película se lo promete, que él más nunca vuelve a usar vicio. Para mí esa señora, que en paz descanse, era un ángel. Yo la conocí personal. Yo la conocí, la traté y era una mujer espectacular, una mujer de una fortaleza, incluso enferma. Ya estaba enferma la última vez que la vi. Ella con esa dignidad, con esa fortaleza, con ese carácter. Para mí le pasó lo mismo que a Fidel Sierra con Fantasy. Fidel Sierra tocó fondo y esa mujer lo levantó. Sí. Ese otro, que Fidel me hizo la historia de él cuando él fue a luchar en República Dominicana. Señora, esto es una entrevista, esto es una conversación entre el profe y yo. Yo le pregunto y de lo que el profe dice, si yo tengo conocimiento, yo hablo. Profe,
sentado así, desayunándonos, yo le pregunto a Fidel, porque Casanova le dice, le habla de Fantasy, le digo, ¿quién es Fantasy? Me dice, oh, Fantasy, wow. Fantasy es mi esposa, mi madre, mi mamá, mi mujer. Fantasy, Bobby, Fantasy es todo para mí. Esa mujer Fantasy me levantó del hoyo que ya yo no podía más consumiendo. Me encontré en el hospital con un down al borde de la muerte y Fantasy estuvo conmigo ahí hasta ahora. De la misma manera, doña Nancy con Carlos, la esposa de Pepe, mi esposa. Son mujeres que han estado con nosotros en buenas y malas y son la espina, las alas debajo de nuestras alas que nos hacen volar. Nosotros volamos de la misma manera que tu señora, que son las personas que nos levantan cuando nosotros estamos en el piso, que estamos cocotados, que no damos para más. Esas son las que nos dan el poder de seguir trabajando, seguir bregando. Y cuando me operaron del corazón, cuando yo miro para el lado, estaba mi esposa durmiendo en el piso al lado de mi cama, los 5 días que estuvo hospitalizado. Y eso pues son cosas que... Eso no tiene precio, profe. Una mamizonga de 25 años que está bien buena y que le hace sexualmente lo que tú quieras, no va a hacer eso. Profe, creo que uno de los mejores actores en esa película es que encarna el personaje de Hugo. Ese tipo lo imitó igualito, profe. Ese tipo se volvió él. Él se metió en el personaje. ¿Cuál Rambo es ese que mienta a Chiqui? Pero recuérdese, yo no estaba en Puerto Rico, estamos hablando del 88. Yo no había nacido todavía en ese tiempo, profe. No, yo no había nacido en ese tiempo. Rambo Ronstar es un luchador americano que decían que era primo de Chiqui, obviamente, Chiqui boricua y él era americano. Era un excelente luchador, falleció hace un par de años atrás, que Chiqui y yo hicimos las anotaciones. Un hombre muy bueno, un gran luchador, un pistolerito bueno, y trabajó prácticamente en todo el mundo. Lo conocimos en Canadá, luchó en Estados Unidos, en casi todos los territorios él estuvo. Profe, yo no le voy a quitar mucho tiempo, porque es que usted no tiene en 24 horas que nos sentemos aquí, usted y yo hablar, usted no tiene tiempo para contar tantas cosas que usted tiene que contar, profe. Imagínate, son 54 años. Empezó en el 72. 69. 69 aquí, estamos hablando de 57 años. 57 años de carrera. Ajá. No son 2 días, en un día entero. Yo creo que según los comentarios que dejen, yo le voy a invitar a usted nuevamente para debatir los comentarios, para seguir hablando, pero no me puedo ir. Eso viaje largo que tengo, sí, queda bien lejos. Sí, le queda muchacho, le queda lejísimo donde estamos por aquí, profe y yo grabando por Fajardo, señores. Sí. Yo vengo de Mayagüez. Y ya lo saben. Profe, hábleme del Dios de los dioses. ¿Cuál de ellos? El Dios de Egipto, Anubis. Anubis. Ese muchacho... Hábleme del tamaño de Anubis, la corpulencia de Anubis. Primero, ¿con quién hizo Anubis pareja para enfrentarse a Bronco y a Pantera Junior? Bueno, yo tenía con Majestic y también con Masacre. Anubis es un gran luchador, un hombre joven. Lo conocí apenas hace 4 o 5 años cuando fui a la Florida, porque él es de esa área y estaba mucho más pesado. Ahora está en buena condición física, ha bajado de peso, está entrenando fuerte y de verdad que lució muy bien contra el Bronco, a pesar de la veteranía del Bronco. O sea que el Bronco es un zorro viejo. Graduado universitario. Pero estando yo en la esquina, pues lo balanceamos la cosa, porque yo tengo un poquito más de experiencia que el Bronco. Llevo unos poquitos años más que el Bronco, llevo 10 años más de existencia y de trabajo en la lucha libre que él. Pero el Bronco es una leyenda allá. Sí. Más leyenda aquí que allá, pero... Sí, el Bronco hizo más carrera en Puerto Rico que en la República Dominicana. Si yo no quiero problemas, yo tengo que preguntarle por una persona. Y yo creo que usted me dé todos los detalles de esa persona, lo bueno y lo malo. Amarilis, échame agua. Amarilis. Ese mujerón así, con esos pechotes, esa nargota así, profe. Yo conocí a Amarilis cuando Amarilis llegó a Puerto Rico con el Bronco, acabadita de llegar. La primera lucha que hicieron fue contra mí, el Bronco. Cuando yo me encuentro ese mujerón de frente y en el final de la lucha ella se sube al cuadrilátero
Y yo me distraigo con ella, pero me distraje de verdad. Pues yo vi ese mujerón, porque Amarili es la primera edecán que viene a Puerto Rico. Quiere decir que esa es la primera megadiva de la lucha libre. Sí, porque Manejadora. las demás eran luchadoras. Ella era manejadora. Ella era manejadora. Aunque después luchó. Después luchó, pero ella primero vino como edecán. Tú sabes que una decoración. Cuando ese mujerón se me para al frente y yo veo esas bembas que me miran así, ay, anda para el carajo. Y no le dijo, profe, mi amor, ven acá. Oh, yo, tiguerazo. Mami. De verdad, una mujer espectacular, un cuerpazo. Y me dicen, yo creía que ella iba a ir a la romana. A la romana. A la romana. Y estaba pensando que le iba a ver, pero no se me dio. Profe, estuvo en la romana. Estuve en la romana. Su experiencia en la romana. Le voy a decir una cosa, es que los puertorriqueños tenemos el concepto de que la República Dominicana es una cosa. Nosotros pensamos, estamos en Puerto Rico, los puertorriqueños vivimos en la loza, los dominicanos viven allá en esa islita. Cuando nosotros, la Valdoriotti es un callejón de mala muerte comparado con el expreso que nosotros cogimos desde el aeropuerto a la romana. Esa carretera era acerita, la casa donde nos quedamos, mansiones, los lugares espectaculares, la gente amable. La República Dominicana es linda, profe. No me sentí amenazado ni en peligro y estábamos en la playa. En Boca Chica. En Boca Chica, por todo aquellos negocios y la gente pasándola bien, la gente disfrutando. No vi un deambulante, no vi un drogadicto tirado en ningún lugar, no vi a nadie. Y yo le dije al que nos estaba transportando, amigo, si usted algún día se le ocurre ir en Yola por Puerto Rico, me avisa, porque yo voy a regresar en la Yola para allá. Yo me voy en la Yola para allá. Viene para atrás la Yo Yola. me voy en la Yola de Boricua para Santo Domingo, porque la verdad que acá la cosa no está tan bien. Se vive, allá me se siento vive orgulloso de ser puertorriqueño, pero hay muchas cosas que tenemos que arreglar. Hay muchas cosas que hay que arreglar, profe, todavía. Y en la República, por lo menos las partes que yo vi, estaban muy bien. Profe, yo sé que el tiempo no da para entrevistarle a usted. Porque es mucho que hay que preguntarle, mucho lo que usted tiene que hablar, es mucho lo que hay que investigar de la vida suya, demasiado. No. Demasiado. Porque no me habló de cuando No, mira, eso no lo diga. cuando Hércules Ayala amarró el chofer así con Tei en la guagua, que se durmió el chofer. Nos faltó muchas cosas, profe. No, yo sí le puedo contar todo. Hércules es un capítulo. Hablar de Hércules es un capítulo completo. Y de cada uno de los muchachos, de cada uno de los compañeros, de la gente buena que hemos encontrado, de la gente no tan buena. Se nos queda Sabio, se nos queda Miguelito, se nos queda Don Eliú. Don Eliú, coño. Que nadie lo mienta, Don Eliú. Mi querido compañero y hermano de micrófono durante muchos años, Don Eliú era un alguien súper especial. Axel Cruz. Axel Cruz también, el rudo de los rudos, que está dando su batalla y que gracias a Dios está saliendo airoso de la batalla contra el cáncer. Lamentablemente la pérdida de su esposa. Un abrazo, Axel, sabe que estamos contigo. Mi querido amigo personal allá en San Juan, Willy Urbina. Ave María, el divino flaco. El divino flaco andaba por allá con nosotros. ¿Para la República? Andaba por la República. ¡Oh! Mira qué bien, Willy Urbina estaba en la República. No, si había un corillo allí del carajo. Ah, pero se fueron de jangueo bien. No fuimos de jangueo. Yo no fui de jangueo, porque yo soy de la tribu de Bravo, que somos de los tranquilos. Yo me voy con Bravo con mi quinita y con Masacre, Omar, nos íbamos tranquilitos. Pero los demás, pues, ya tú sabes. Profe, esperemos a ver los comentarios. Dejen los comentarios, que por los comentarios yo se lo voy a enviar al profe y vamos a debatir los comentarios por aquí, porque de verdad que este señor tiene, le digo, de leyenda él se pasa. Ángel Pantoja, el profe. Gracias, mi gente. Nos vemos en la cartelera. Recuerden, me pueden encontrar en Ground Zero Wrestling. Me van a dedicar el aniversario de la WWC Florida. Y también, ¿sabes que en el Capitolio nos van a hacer un homenaje a Mia Chiqui? ¿Cuándo le van a hacer reconocimiento, profe? El miércoles que viene.
Miércoles 18 de marzo. Nos van a hacer un homenaje en Capitolio. Señores, luchadores reconocidos por los, óigame, por los congresistas, o como le llaman allá, por los diputados y los senadores. Aquí son representantes y senadores. El Capitolio. En el Senado. En el Senado. Los senadores. Ahí va a estar mi amigo Gregorio Matías, dominicano. Ave María. Somos Lucha Libre y Más.